Así es que bueno, vamos a tratar de hacer contacto un momento más para tenerle la comunicación. Miguel, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, mi querido Sebastián? Igual, un gusto saludarte a ti y a la audiencia ya en mi querido Tacámbaro. Pues Miguel, hoy vamos a abordar temas que la verdad, pues ahí están presentes y que forman parte ya de la noticia a nivel nacional. Uno de estos, bueno, pues se hace una encuesta pues por parte del INE, que no la divulgan, no se dice nada, y hoy pues dicen que le salió contraproducente y empezaron, ya ves, en esta guerra de los dimes y diretes, dicen por ahí selección de Pechito al INE, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, habla precisamente de esto y pues se va con todo en contra de su titular. Sí, va a ser una estrategia y es una estrategia muy cantada por parte del gobierno federal, utilizar todo aquello que pudiera tener de inconsistencias el Instituto Nacional Electoral para irse con todo en contra de este organismo autónomo. Todo aquello que pueda incluso ser popular para el propio presidente de la República y justificar así esa intentona que tiene de desaparecer o modificar el Instituto Nacional Electoral a la medida de las propias necesidades del presidente, como ocurría en el viejo régimen priista, de Echeverría, del propio José López Portillo, que fueron los sexenios más desastrosos para el país y que justamente formaban parte muchos de los actores políticos que hoy encabezan la llamada cuarta transformación. No vayamos muy lejos, ahí está el principal ejemplo, pues Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto, que era priista en su momento y que incluso hasta en Tabasco fue adversario del propio presidente de la República, mientras Adán Augusto seguía en el PRI y Andrés Manuel estaba en la oposición. Todo aquello que pueda representar dividendos para el presidente lo va a utilizar a su favor, pero yo creo que lo hemos mencionado eh, varias veces aquí, Sebastián. No creo que de alguna forma desaparezca el INE. Sería evidentemente un despropósito. Yo creo que no hay forma de que en este país permitamos un retroceso de tantos años después de que los mismos eh, que encabezan ahora el gobierno promovieron una reforma en el 95 a todas las estructuras electorales, y que hoy tengamos que regresar a los procesos controlados desde el gobierno federal, a todos las elecciones manipuladas desde el gobierno federal, como fue en los tiempos del PRI más rancio, del PRI más retrógrada, y del PRI que vulneró la democracia en este país y que la manejó a su antojo. Me parece que seguirán apareciendo ese tipo de cosas donde se filtra información, donde se genera y se manipula información en contra del Instituto Nacional Electoral para que esto sea aprovechado por el gobierno federal. Yo creo que no estamos nosotros en México en condiciones de hacer elecciones para todo, de determinar. Para eso tenemos representantes populares, para eso a quienes les pagamos, a los diputados, eh, se encarguen de hacer todo este tipo de procesos, y se elijan los consejeros electorales, a los magistrados electorales y todos aquellos que tengan que ver con la aplicación de la democracia en este país, Sebastián. Exactamente, pues sí, vamos a ver cómo se desenvuelve este asunto, esta famosa reforma. Otro tema muy importante que hemos venido siguiendo es el asunto de la falta de maestros frente al grupo en Michoacán, una situación pues que se ha polarizado, se ha vuelto ya política, y se habla que hay más de 350 escuelas actualmente que no tienen pues completa su plantilla de maestros.
Mira, este es un asunto muy complejo, Sebastián, es un asunto que hay que analizar de fondo porque la educación en Michoacán, por lo menos en los últimos 30 años, ha sido controlada por sindicatos. Si bien el sindicato institucional, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siempre fue aliado del sistema, mantenía una distancia y no caía en los excesos que luego cayó la CENTE de querer controlar tanto al sindicato como a las áreas encargadas justamente de las políticas educativas, que en este caso la Secretaría de Educación en Michoacán. Y en esa perversión de la educación en Michoacán y de que los sindicatos querían controlar todo, absolutamente todo, la entrega de plazas, la asignación de horas en las escuelas, todo el control de los directores, de los supervisores, de los jefes de sector y todo aquello que implica la estructura de la Secretaría de Educación en Michoacán, pues se pervirtió. Y esos fueron desde los tiempos del propio Lázaro Cárdenas Batel, cuando le entregó a la coordinadora el control absoluto del sector educativo en Michoacán. No hay que ir mucho más atrás porque recordemos los nombres de Juan Pérez Medina, de Raúl Morón Orozco, en su momento de Juan Manuel Macedo Negrete, de toda esa gente que, Sergio Espinal, toda esa gente que se apoderó primero del control del sindicato a través de la coordinadora y después de las estructuras de la Secretaría de Educación. Ahí se pervirtió el tema, ahí se generaron muchos conflictos porque las escuelas rurales ningún profesor quería ir y la coordinadora concentró justamente para tener más control en las áreas urbanas más importantes de Michoacán, concentró a sus profesores y desde ahí tener el control de todo. Hoy atomizada también, pulverizada la gente, pues representa otro problema. Entre ellos no se ponen de acuerdo para la asignación de plazas. Vemos a los estudiantes peleando por plazas como no lo hace ningún otro profesionista, exigiendo plazas, quemando carros, bloqueando carreteras, mi querido Sebastián. Y vemos por otro lado a un sector público, es decir, a quienes son los patrones de los profesores, al gobernador, a la secretaria de Educación, entretenidos con el tema de la federalización de la nómina, que sería lo único que le daría viabilidad a la educación en Michoacán, porque se debe mucho dinero a los profesores, pero además no hay forma con el presupuesto que se tiene de pagarles a los profesores. Y desde el principio de la administración de Ramírez Bedoya se dio la noticia de que iban a federalizar la nómina de los profesores, y eso no va a ocurrir. Si te das cuenta, en el presupuesto de la federación no está destinado el dinero que se necesita para la federalización de la nómina. Entonces, todo aquel que hable todavía de que esto puede lograr le está mintiendo a los maestros de Michoacán. Y esto va a generar otro problema porque no hay cumplimiento de acuerdos, porque no hay cumplimiento de compromisos, porque no se está cumpliendo con la palabra empeñada de darle certeza legal y certeza económica a los profesores, y esto va a generar otra vez problemas en el sector educativo, y esas más de 350 escuelas que no tienen profesor, Sebastián, pues van a seguir sin profesores y profesoras, porque mientras no se concrete esta federalización de la nómina, no habrá forma de que a los maestros les estén pagando lo que devengan, y tampoco habrá forma que se ordene el sector educativo en Michoacán, y por eso mismo no habrá profesores para las escuelas suficientes y no habrá forma de contratar a los normalistas, y tendremos todavía todo revuelto el sector educativo. Y esto pues hay que endosárselo evidentemente a los gobiernos desde Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, que generó miles y miles de plazas sin tener el sustento económico para poder pagarles a los profesores que estaba contratando o a los trabajadores de la educación, porque luego no contratan maestros, contratan profesionistas con otros perfiles, les dan plazas de maestros, les dan plazas en las telesecundarias,
y en otras áreas del sector educativo, y nada más generan un monstruo burocrático, porque finalmente no hacen ninguna labor educativa, andan en comisiones en cada una de las facciones de la CENTE, incluso el propio sindicato, y no resuelven de fondo el problema de la falta de maestros. Y es un círculo vicioso que no le veo yo en este momento, querido Sebastián, una solución mientras no le metan la mano de fondo, particularmente al tema de los aviadores, que sigue habiendo aviadores a más no poder, gente que no justifica un salario de hasta 100,000 pesos mensuales, gente beneficiada por las revueltas sindicales y gente beneficiada por los gobiernos que le entregaron del control del sector educativo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sebastián. Sí, efectivamente, así de grave es este asunto. Finalmente, bien, pues vemos cómo el asunto de los feminicidios vuelve a ser nota nacional y cada vez es más común, como que nos estamos acostumbrando a este tipo de situaciones donde son violentadas las mujeres. Sí, es un panorama muy triste, Sebastián. Es algo que tampoco ninguna política pública ha funcionado. Hay que reconocer que esto, pues ningún gobernante ha dado con la forma de detener los feminicidios, y yo creo que mientras no haya los propios colectivos, pero con verdadera esencia de prevenir y combatir los feminicidios, no habrá una política pública que funcione, porque todo se politiza. Todo al final de cuentas se reduce a el activismo de 3 o 4 personas, todo se reduce a que los gobiernos son reactivos a este fenómeno y no le meten la mano como debe ser. Es decir, están de alguna forma dormidos en sus laureles, están esperando a que ocurra un feminicidio para reaccionar. Son gobiernos reactivos, y me refiero al final de cuentas a quienes les obliga por ley prevenir los feminicidios. No tienen claro de qué se trata, no tienen claro de qué es lo que deben hacer, porque están ocupados en que no ocurra uno más, pero no se preocupan en el cómo evitar que ocurra un feminicidio más. Y esto, pues volvemos creo que a lo mismo, mi querido Sebastián. Esto viene desde la educación, viene desde lo que enseñan en casa, viene desde lo que nosotros debemos inculcar en nuestros hijos, en nuestros nietos, para evitar que esto ocurra, porque efectivamente lo más triste de todo es que se está normalizando. Ya hablamos de la palabra feminicidio como antes era hablar de un robo, de un asalto, y eso es definitivamente muy grave. No hay quien le atine a cómo resolver esta situación, que es parte también de la escalada de violencia que no se detiene en todo el país, y que ya lo mismo les da a los delincuentes matar a una mujer que matar a un enemigo. Y más triste, matar a una mujer por ser mujer, que esa es la cuestión del feminicidio. Yo he sido un convencido, Sebastián, tú eres un abogado muy destacado, y creo que me pudieras comprender un poco en el tema de las penas altas. Yo no creo que una pena hasta de muerte podría en un momento determinado inhibir los feminicidios. Hace falta muchas cosas más que solo legislar para imponer penas o sanciones más severas a quienes cometan este tipo de delitos. La clasificación como tal de feminicidio puede en un momento determinado ayudar a inhibir, pero creo que no es todo. Exactamente, sí. Es una situación pues que requiere de no dejarle ese trabajo solamente al legislador, sino hay muchas cosas que hacer y donde se tiene que entrarle con varios puntos de vista especialistas y tantas cosas que giran alrededor
de esta situación que, pues como decimos, se está normalizando tristemente. Pues Miguel, yo te quiero agradecer mucho tu colaboración, tu participación y seguramente la próxima semana aquí nos estaremos escuchando. Dios mediante nos escuchamos la próxima semana, mi querido Sebastián. Saludos a ti y a toda la audiencia ahí en Tacámbaro. Gracias, buen día. Buen día.